Bueno, parece que ya voy a tener oportunidad de hacer esta reflexión sobre el avivamiento de Asbury. Lo quería hacer más temprano, pero por problemas técnicos, se puede decir así, con mi internet, no lo había podido hacer. Eh, bueno, está de, está de moda este despertar que anda haciendo mucho ruido en redes sociales, ¿no? Del avivamiento de Asbury, allá en Kentucky. Este, y, y ya hemos estado teniendo eh, muchas publicaciones de todo tipo de personas, ya sea de ámbito protestante, de tipo reformado, que están a favor de este avivamiento que está causando mucho revuelo. Ahora con las redes sociales, con el TikTok, con el Facebook, pues es mucho más fácil de expandirse la información que está pasando por allá. Y a lo mejor hay personas que no han estado teniendo experiencias de este tipo que cuando ven lo que está pasando por allá, pues se les hace como si fuera la gran cosa, ¿no? Como si fuera algo muy novedoso, como si fuera un milagro o algo así. Pues, que me está mandando unos mensajes de aquí, perdón. Este, entonces, a ver si puedo darme el tiempo de hacer este video, que quede grabado ahí y compartirlo por otro lado sobre estas reflexiones. Y tiene que ver más que nada con, con unos comentarios que me hicieron algunos hermanos, más que nada del ámbito protestante, que son amigos míos también, y otras personas católicas que pues, no tienen idea de lo que está pasando por allá. Entonces yo honestamente pues no, tampoco tengo una idea. eh, eh, perdón, es que estoy con unos mensajes ahí que me están llegando por fuera, no sé qué está pasando. Este, que está el hermano Luis Lisboa, me está saludando, les bendiga, el hermano. Gracias por estar aquí. Entonces, estoy tratando de hacer una reflexión personal del avivamiento de Asbury. Yo no soy una persona que está muy preparada como para hablar en público aquí. Es las pocas veces que he hecho como 3 videos. Pero en base a mi experiencia como ex protestante, quiero dar mi humilde opinión al respecto, ¿no? Yo estuve por muchos años dentro de las filas protestantes. Apenas en el 2020 tuve una, tuve una conversión a la fe católica, y específicamente en el 2021 yo soy integrado y recibido en la comunión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces traigo un trasfondo protestante desde pequeño, ¿no? Entonces, desde muy chico, para decirles desde siempre, desde mi niñez, eh, yo vengo de una familia protestante, de una familia evangélica, mejor dicho, la mejor, que trae un corte pentecostal. Mis papás, pues, eran pastores y son todavía pastores pentecostales. Entonces, yo crecí dentro de un ambiente aquí en México donde el pentecostalismo es como lo único protestante que hay por acá, ¿no? Era muy poco en las décadas de los 90 ver
otros tipos de denominaciones, que ahí siempre había pentecostales por acá, y un que otro bautista, metodistas casi nada. Eh, ¿Qué pasa, hermano Luis? Pues con mucho gusto, aunque la verdad pues soy súper novato en este ámbito, pero adelante. Tú me dices y me das tiempo de prepararme un poco porque estoy como medio oxidado por acá en las redes sociales. Muchas gracias, aquí vamos a andar. Entonces, nací y crecí dentro del ambiente pentecostal y yo me acuerdo que cuando era joven, estaba de 17 años, fue cuando me metí ya de lleno en este ámbito de pertenecer a la iglesia de Dios Evangelio Completo, se llama La Dominación, acá en Ciudad Obregón. Y pues ahí estuve yo por algunos años, desde los 17, 18, 19, 20, hasta los 23 por ahí. Estuve dentro de esta denominación en mi juventud. Y esto del avivamiento, pues es como una reflexión personal más que nada, porque no es como decir, tengo una información sobre lo que está sucediendo ahorita allá en Kentucky, sino es como una manera de ver el movimiento y las maneras de lo que se autodenomina avivamiento dentro del ámbito evangélico, ¿no? Entonces ya yo cuando estaba en este ámbito de la juventud y que estaba dentro de la iglesia protestante, era lo más común y lo que más nos llamaba la atención el tener un avivamiento personal en nuestras vidas. Y lo digo con toda seriedad porque recuerdo bien que en mis décadas, o en mi década que estuve como joven dentro del ámbito pentecostal, y era una iglesia pentecostal quizá conservadora, no era una neopentecostal, es una iglesia pentecostal muy apegada como tipo las asambleas de Dios, y, y como joven lo que uno va a, a recibir a estas iglesias pentecostales, pues es este ambiente juvenil, este ambiente de música, este ambiente de tener un poco de sabor, ¿no? En el cual estás tú teniendo un éxtasis espiritual en tus comunidades. Y me acuerdo que nuestra vida como joven era asistir el sábado un grupo de jóvenes, tener nuestra reunión juvenil, a cantar, adorar, tener una especie de reflexión de la palabra de Dios, y pues de ahí salir y cotorrearla, ¿no? Irnos a como unos hot dogs, unos tacos acá a la esquina, ¿no? Era lo típico el sábado, y el domingo pues asistir a la escuela dominical, al culto, y igual salir de ahí y tener mucha convivencia juvenil. Me acuerdo que siempre estaba metido con jóvenes, estábamos con puros jóvenes que habíamos nacido dentro de iglesias, perdón, dentro de familias cristianas evangélicas, ¿no? Es muy raro, yo al menos en lo personal, todos los que estábamos ahí reunidos, todos los jóvenes de esta iglesia, pues éramos puros jóvenes que veníamos de casas cristianas, ¿no? Ninguno de nosotros era católico, ninguno de nosotros, a menos los que nacimos en esa generación, a lo mejor nuestros padres sí estuvieron un poco con el catolicismo, pero todos nosotros veníamos de grupos, de familias totalmente protestantes, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues igual con esta inyección anticatólica en nuestras vidas, ¿no? Pero la reflexión más que nada es que era muy constante el estar teniendo experiencias personales o experiencias en las cuales nosotros tuviéramos éxtasis religiosos dentro de nuestras iglesias. Me acuerdo que lo que más nos gustaba, o me gustaba a mí en lo personal, pues era cada vez que había una especie de conferencia, cuando invitaban a un conferencista, y dentro de esta conferencia pues había músicos, alabanza, con tal de llevarnos al éxtasis final, donde cuando se acababa la predicación, pues era como estar dispuestos a pasar al frente del altar para ministrar, ser ministrado por este hombre que dio la prédica y tratar de tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces uno traía problemas emocionales o pecados y era como el momento de descargar toda nuestra frustración en este momento de la conferencia, ¿no? Y me acuerdo yo que en mi denominación, la Iglesia de Dios, pues había momentos muy especiales como cada Semana Santa se practicaba
lo que llamaban ellos, o lo que llaman todavía, la convención. Y en esta convención pues se reunían distritalmente todas las iglesias locales de cierta parte de México, y se venían aquí a Ciudad Obregón, Sonora, donde vivo yo, y había conferencias juveniles desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, con conferencistas muy famosos, muy populares de acá de México, de Estados Unidos, eran invitados hasta acá. Obviamente costaba un billete hacer este tipo de eventos, y pues obviamente también pues estábamos con dinero para ofrendar todos los días, ¿no? Porque pues se pedía ofrenda en cada conferencia, desde la mañana, desde las 9 hasta el final de las 6, 7 de la tarde se terminaba este evento, y eran por 4 días. Entonces, pero me acuerdo constantemente que en estas conferencias, en la década del 2002, 2003, 2004, que yo estuve muy metido en este rollo, eh, nos estaban diciendo y diciendo que hay un avivamiento que tenemos que probar, que México sería el país en el cual vendría el avivamiento. México sería como ese lugar que Dios iba a usar para que las naciones vieran lo que Dios estaba haciendo con la iglesia, lo que Dios podía hacer de milagros, maravillas, y México era como que era profetizado constantemente. Algunas de las personas que me están viendo ahorita aquí pueden decir que es verdad lo que estoy diciendo. Y México está preparado, los jóvenes, porque México va a ser el estándar, y que México va a salir los hombres de Dios que van a impactar a la nación, y México, y entonces había este énfasis avivamental, ¿no? Nos hablaban de avivamientos en África, avivamientos en Argentina, avivamientos en diferentes partes del mundo, y uno estaba constantemente buscando ese avivamiento, ¿no? Estábamos queriendo llevar nuestras vidas por ese lado del cual nosotros queríamos ser parte de una generación que impactará a la nación, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que uno iba a una conferencia, siempre traían un chip, el chip de decir, bueno, en esta conferencia que voy, a este evento que voy, al final va a haber una administración especial, nos vamos a caer al piso, vamos a hablar en lenguas, vamos a decir un montón de cosas, y al final voy a ser lleno del Espíritu Santo, porque aunque no había un avivamiento como tal, nuestras comunidades evangélicas ya estaban programadas, vaya, pues para que tú mismo seas tu mini avivamiento. Entonces me acuerdo yo que ya cuando tenía como unos 20 años, se hizo muy popular aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, el neopentecostalismo, este avivamiento neopentecostal que arrasó y que llegó este evangelio de la prosperidad, y nos golpeó pues a estas denominaciones como Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, pentecostales, nazarenos, que son medios tradicionalistas en su ámbito. De repente ya estábamos en el piso, riéndonos con una risa santa, vomitando, dando vueltas en las conferencias después de la administración, con adoraciones de 2, 3 horas, con la música a todo volumen, la gente en el piso. Había este énfasis de que ya había un avivamiento novedoso, de que siempre que tú tuvieras una experiencia sobrenatural en nuestra vida, siempre era juzgada como algo bueno, independientemente de lo que te pasara. Aquí Javier Ochoa me está diciendo profetizado para ser la nación que recibiría la milagrosa aparición de la Virgen y convertiría a los millones de los indios. Este es otro tema, no, hermano, pero sí. Entonces, hermano Luis Lisboa, yo lo que sé es que acá los uruguayanos nos decían que Uruguay sería el ejemplo. Mira, ahorita el tema lo quiero tratar más que nada del ámbito protestante, porque es una experiencia de donde yo vengo. Y no me quiero meter mucho, a lo mejor al final, hacer un clic con lo que es la fe católica. Pero exactamente, hermano Luis Lisboa, les decían que en Uruguay iba a ser donde iba a salir la raza. No me imagino que cada conferencista a lo mejor iba a Argentina o a Guatemala o Colombia, y pues traían este énfasis de que el avivamiento, el despertar, el poder del Espíritu Santo vendrá de esta nación, ¿no? Bueno, entonces yo nací dentro de este ámbito. O sea, yo ahorita ver lo que está pasando en Asbury, pues ya para mí ahorita es de que, bueno, pues, o sea, está bien, están por más de 12 días a lo mejor estos compas adorando a Dios, alabando a Dios, y las filas se hacen. Probablemente sí sea un avivamiento al estilo evangélico. Probablemente, aún no se puede saber exactamente.
Pero lo que yo quiero traer a colación es aprovechar este ambiente que hay ahorita en las redes sociales de las personas que están ahorita con efervescencia, ¿no? De que está llegando el Espíritu Santo en Asbury y esta capilla metodista acá en la Universidad de Asbury, pues va a ser como este impacto, esta frescura que viene Dios a traer a todos los evangélicos, y algunos evangélicos anticatólicos ya están haciendo propaganda de que mira, la iglesia evangélica no está muerta, nosotros estamos vivos todavía, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y tal, no está. Ya hay propaganda de todos lados. A lo mejor muchas generaciones, a lo mejor la generación moderna del 2000 para acá, los que nacieron del 2000 para acá, ya no está muy empapados de este tipo de comentarios de avivamiento, ¿no? Porque se ha olvidado en las redes sociales a lo mejor un poco esto, de tal forma de que el que reaparezca este énfasis, pues les ha causado una impresión, pues porque dicen, bueno, pues qué increíble lo que está pasando, no sabía, y a lo mejor los puede cautivar para que den un paso que a lo mejor no deberían de dar. Saludos a todos los que me están viendo, gracias hermanos por estar apoyando, mis amigos que están por acá. Entonces, hermanos, ¿qué son los avivamientos, no? ¿Qué son los avivamientos? Hay algo que me causó mucha atención, es que los avivamientos tienen un año específico. Se puede hablar de avivamientos en el sentido más que nada estadounidense, americano, porque de ahí viene esta exportación a todas las naciones de buscar un avivar, de buscar un mover, de buscar algo que mueva nuestro corazón. Me acuerdo que, volviendo otra vez a mi vida personal, yo tenía como unos 14 años y mis papás pues son pastores evangélicos, y tengo tíos que son pastores evangélicos protestantes. Entonces había, a lo mejor si alguien ve el video después, se puede acordar de una ciudad en México que tenía avivamientos todo el año, todo el día, todos los días, para jóvenes, para damas, para caballeros. Y son esta iglesia que está en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llama Vino Nuevo. No sé si alguien la ha escuchado, pero acá en México Vino Nuevo era como este lugar, este rincón del país, que donde tú ibas hacia Vino Nuevo cada año, ya seas un joven, pues había un avivamiento para jóvenes, unas conferencias de jóvenes. Si eras pastor, había tus conferencias para pastores. Si eras mujer, había conferencias para damas. Y yo me acuerdo que acá en nuestra ciudad, cada año, pues las damas se iban unos 4 días a Vino Nuevo, Ciudad Juárez, para volver reafrescadas, ¿no? Y luego se iban los pastores, ¿no? Entonces había mucho dinero de por medio también, porque hacer esos eventos a gran magnitud, las personas que tienen que pagar hospedaje, viaje redondo, ida y vuelta, estar por allá, era un dinero excesivo, con el cliché de que tú vas a venir refrescado de Dios y vas a reavivar a tu congregación. Tú tenías supuestamente esta misión de que tú ibas a este lugar para ser lleno del Espíritu Santo, para recibir frescura, para recibir de Dios y venir y traerlo a tu localidad. Entonces, yo me acuerdo que llegó uno de mis tíos y estaba platicando con mi papá en la casa de mi abuela, y uno de mis tíos le dice, no, que mira, le dice a mi papá, lo que está pasando allá en Vino Nuevo, deberías de ir, y es que es increíble el mover del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo por medio de estos predicadores. Creo que se llamaba Chris Richard, el evangelista o el pastor de esta iglesia Vino Nuevo, que válgame, es un gringo obviamente, y mira lo que está haciendo. En aquel entonces me acuerdo que le puso un video. Yo estaba como niño, así como de 12, 13 años, porque mis papás eran en ese entonces de que no, tú no podías estar en las pláticas de adultos, ¿no? Entonces te hacían a un lado, pero yo estaba con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos por acá. Y me acuerdo que ese tío le puso el video a mi papá de Vino Nuevo, que era para puros pastores, y de repente empieza a haber una administración después de la predicación, y muchos pastores empiezan a pasar al frente llorando, confesando sus pecados, porque pareciera que
estos pastores, todos los que estaban pasando, habían tenido problemas morales, problemas de fornicación, problemas de pornografía, problemas de adulterio, muchos problemas sexuales eh, estaban sucediendo en, 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 en la vida pastoral. Un saludo para Aaron Hinojosa, muchas gracias, mi primo. Y estaba sucediendo en la vida pastoral de esta comunidad. Entonces, todos los pastores que habían ido a Vino Nuevo, pues habían sido, ¿cómo se puede decir? Les habían golpeado en el corazón sus pecados sexuales y habían pasado, ¿no? Entonces, les decía a mi tío, a mi padre, mira lo que está haciendo Dios con nosotros, y que cuando habías visto tú que los pastores confesaban sus pecados, qué vergüenza lo que está pasando, pero Dios es misericordioso, y pues mira, a pesar de todo tiene amor de nosotros. Entonces, ya había ese avivamiento, ese inventado avivamiento desde la década de, para mi vida personal, desde que nací. Luego están los hombres avivanteros, ¿no? Estos hombres que, que llevan el avivamiento en sí mismos, ¿no? Hombres como Gigi Ávila, hombres como Héctor de la Cruz, hombres como Benny Hinn, hombres como un montón de hombres como, no sé, estos que hablan en lenguas y que se ríen y que se ganan al piso. Ya había un énfasis en los predicadores, un protagonismo de los predicadores, de que ellos, si tú los traías acá, a tu ciudad, si tú pagabas el boleto, el avión para traerlos, se iba a transmitir ese avivamiento a tus localidades. En ese énfasis religioso, Josué Esquer, el que le está hablando, creció, ¿no? Yo me acuerdo que me frustraba mucho porque miraba que me frustraba porque en cada conferencia pues miraba que mi vecino se caía al piso, se revolcaba, hablaba en lenguas, y yo no sentía, ¿no?, esa llenura, no sentía ese prodigio en mi vida, ¿no? Y empecé a hablar, ya que estaba más grande, un poquito más grande, empecé a hablar con mis primos que también eran protestantes evangélicos, y les decía, oye, pues sabes que yo me esforcé tanto por hablar en lenguas, yo quería sentir el Espíritu Santo, yo quería caerme, yo quería hacer esto, pero no sentí nada, no, ¿por qué Dios no me quiere? Y hasta tenía una frustración existencial de que Dios me menospreciaba a mí y al vecino. Pues lo llenó el Espíritu Santo, estaba hablando en lenguas el compa. Y mi otro primo decía, sí, yo también, ¿qué tenemos nosotros? Estamos apestosos, estamos llenos de pecado, que Dios no nos quiere. O sea, ¿por qué nosotros no recibimos esta llenura que recibió aquel, que recibió aquella, que tú los conoces, son peor que nosotros? Me acuerdo que los que más estaban entrados hablando en lenguas y tirados en el piso, al salir eran los más pecadores de todos, ¿no? Eran los que más estaban alejados de Dios, los que menos interesaba. Y decías tú, bueno, pues a lo mejor de aquí en adelante va a cambiar sus vidas. Pero no, te dabas cuenta que seguían en esa rutina, de ese ciclo de recibir milagros, recibir sanidades espirituales, y no cambiaba sus vidas, no hacía un cambio en sus vidas en ningún momento. Eh, entonces, en esa efervescencia yo crecí, en ese ambiente yo crecí. Y no estoy hablando, mi testimonio está dando que yo ya traigo marcada desde mi niñez este saborcito, ¿no?, de lo que es un avivamiento. Entonces, con esta introducción, quiero empezar a hacer una reflexión que hice personal. Me causa mucha atención que uno tiene que visitar estos lugares, ¿no? Me causa mucho la atención que uno tiene que ir al lugar donde está pasando el elevamiento para ser lleno de Dios. O sea, si está pasando ahorita en Kentucky, pues hay que ir para allá. Hay que ir para allá porque nosotros pues no sabemos cómo nos va a llegar acá. Tenemos que ir hacia aquella localidad, hacia esa nación, a que pues Dios quiera y nos recibamos algo de este avivamiento. Hay un énfasis en que Dios está en un lugar específico, mostrando su gracia en un lugar específico y dejando al lado otros lugares, otras ciudades, a otras personas, y de ahí tiene que empezar a venir una nueva frescura. Y con esta nueva frescura, ¿qué más vendrá? O sea, algo que yo descubrí con esta reflexión
viendo cada avivamiento, los más grandes que ha habido, es que con cada nueva frescura del Espíritu Santo que dice haber en la iglesia evangélica, viene un montón, una revolución nueva de divisiones, de contradicciones teológicas, de personas que empiezan a crear una nueva religión, por decirlo así, una nueva manera de ver el cristianismo. Porque, si somos honestos, esta onda de avivamiento es una onda como de restauración, es una onda como de que la iglesia está pasando por un letargo espiritual, la iglesia está en pecado, la iglesia ha abandonado a Dios, la iglesia se ha metido por muchas formas en las cuales Dios está enojado con la iglesia, pero en su misericordia Dios decide tocar a cierto grupo de personas en cierto lugar específico, y esa es como decir el despertar restauracional de Dios para crear otra vez vida dentro de las denominaciones evangélicas. Y vamos a ver que siempre los avivamientos son interdenominacionales. Los avivamientos tienden a ser interdenominacionales, y es lo mismo que está pasando ahorita en Asbury. ¿Qué dices tú? ¿Quién está llevando a cabo este avivamiento? ¿Qué iglesia está a cargo? ¿Quiénes son? ¿Qué denominación está diciendo? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está predicando? Es interdenominacional. Puede ir un metodista, puede ir un bautista, puede ir un presbiteriano, un anglicano, puede ir quien quiera y ser parte de esta frescura del Espíritu Santo que está llegando. Pero dentro de este collage que se hace, se siente muy padre, se siente muy bonito, pero cuando despega, infecta así como la masa se expande, así también lleva un montón de ideas nuevas que vienen a causar problemas, y vuelve a hacer cada vez más el evangelicalismo un poco más y más light de lo que ya era. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, en tiempos presentes, en tiempos modernos, a mí me tocó este avivamiento, ¿no? El avivamiento o la bendición de Toronto, si alguien la ha escuchado, el avivamiento o bendición de Toronto. Toronto, iglesia del aeropuerto, pastores John y Carol Arnott, se inspiran en un avivamiento argentino que ha pasado con Claudio Freitzen. Y esta iglesia del aeropuerto en Toronto, en el año de 1994, y invitan a una persona que se llama Randy Clark. Invitan a este pastor de San Luis, Missouri, en el 1994, en Toronto, en una iglesia donde había 120 miembros. Y este pastor estuvo por algún tiempo, casi un año, estuvo predicando en esta iglesia hasta que la iglesia llegó a tener 1,000 miembros, ¿no? Y este hombre, Randy Clark, que había sido invitado a esta iglesia a estar en la bendición de Toronto, era influenciado por Ronnie Howard Brown. Ronnie Howard Brown, espero pronunciarlo bien. Y este hombre, Ronnie Howard, era el hombre que empezó con la denominada risa santa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en mis tiempos de morro que pasar al frente del altar, llorar, confesar nuestros pecados era algo normal. Pero no supimos en qué momento acá en Latinoamérica, de repente ya lo normal no era pasar, confesar pecados, sentir a alguien que te ponga las manos, que te consuele, que te dé una palabra de aliento en el culto. De repente ya lo normal era esperar al predicador que empezara a tumbar gente al piso, ¿no? Ese era lo normal, empezar a ver qué pasaba después de la predicación, ¿no? Ese era el éxtasis. Ya la palabra de Dios era como una cereza más del pastel, pero lo fuerte era lo que venía después. Y digo esto porque si vemos en cada discaivamiento viene una nueva ola de problemas, una nueva ola de cosas que la gente, por decir que son divinamente dadas por el Espíritu Santo, no las juzga. Nunca las juzga, y si tú las juzgas, te van a decir que eres una persona blasfema. Si tú te atreves a decir, a ver,
Este Gigi Ávila dura como en una predicación como media hora nomás hablando en lenguas, raba santa, rabasai, carabasí, carabá. Entonces, tú no puedes decir, este vato está siendo faramaya, está siendo emocionalista, está causando histeria. No puedes decir eso. Hey, ¿tú quién eres para juzgar el mover del Espíritu Santo? Entonces, cuando yo me acuerdo que en mi iglesia, estas manifestaciones de, de llorar, de sentir compulsión de pecado, pasaron a un éxtasis en el cual te caías al piso, en el cual llorabas, te reías. Es en serio, o sea, ustedes se están riendo, pero es la neta, se reía la raza, y duraban hasta una hora llorando, revolcándose, gritando. La gente se asustaba, los invitados, la gente invitada que iba se asustaba, ¿no? O sea, ¿qué onda con esta raza? O sea, ¿qué le está pasando? Personas que eran invitadas de otras denominaciones, a lo mejor un poco más conservadoras, pues se iban impactadas de qué está pasando en este lugar, ¿no? Que esta bola de marihuanos, de locos, perdón la palabra. Y ya el ambiente cambió. ¿Qué pasó en Toronto? Pues empezó en Estados Unidos desde los 80, se empezó este avivamiento con el movimiento Palabra de Fe, donde empezaron a predicar la confesión positiva, empezaron a hablar de un Dios antropomórfico, empezaron a hablar del Evangelio de la prosperidad. Y si ustedes se acuerdan, en nuestras iglesias evangélicas, en las décadas pasadas, era muy bien visto la confesión positiva, el decretar, el hablar, el decir yo creo, yo confieso, yo esto. Era muy popular el decir Dios nos quiere con dinero, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque el avivamiento de Toronto y otros avivamientos así, ese tipo de movimiento Palabra de Fe, pues llevó y arrasó con el evangelicalismo moderno y pues se comieron todo este cuento de avivamiento que nadie quiso juzgar. Ya con el tiempo después hubo hombres como, como el autor de Cristianismo en Crisis, creo que se apellida Jan Hennegraaff o algo así, no me acuerdo. Eh, hizo un libro muy apologético contra esta gente y empezaron a ver ya en la década del 2008, 2009, personas que empezaron a levantar la voz contra estos falsos maestros, pero era demasiado tarde, ya el virus se había extendido por todo México. ¿Y dónde viene todo eso? Pues viene desde acá, desde Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver en esta reflexión que los avivamientos son como una justificación de renovación, de restauración. Eh, cabe decir que dado que el protestantismo está fraccionado en muchos cuerpos denominacionales, se hace imposible que alguien diga qué es y qué no es un avivamiento. Así que se podría concluir que cualquier movimiento interdenominacional y, ojo, y no católico, tiene que ser evangélico protestante, que tenga crecimiento por algún tipo de énfasis religioso, como la oración, como arrepentimiento, como conversiones en masa, se podría denominar un avivamiento. O sea, cualquier evento como el que está pasando ahorita en Augsburg, cualquier especie de efervescencia religiosa que traiga exceso de conversos, que traiga una frescura diferente, como en el protestantismo no hay una persona que diga qué es falso y qué no es falso, sino que cada quien puede decir esto es bueno, esto es malo, es por aquí, es por allá. Tú eres muy libre de decir qué crees, qué no crees. No es como en la iglesia católica que tienen un magisterio, que tienen obispos, que tienen al papa para decir si un milagro que dice cierta persona que vio o que le está aconteciendo, si realmente es un milagro. En la iglesia católica, si alguien dice que está endemoniado, hay que ver si realmente está endemoniado. Pero por acá no, aquí, si una persona ya dice que trae un demonio, ya lo están expulsando el demonio pastores y cuanto se deje, ¿no? Entonces, dentro del protestantismo no hay un árbitro, no hay quien diga qué es bueno, qué es falso. Mientras haya pragmatismo, mientras haya gente que se está convirtiendo, mientras haya gente que está haciendo ruido, como lo que está pasando ahorita, pues ya es evidencia de que Dios está en el asunto. ¿Por qué? Porque no hay
árbitros, señores, no hay alguien que ponga y diga esto no es o esto sí es. Así se le denomina avivamientos a veces a la reforma protestante. También podemos irnos a casos extremos que las personas académicas obviamente no dicen que la reforma protestante fue un avivamiento, sino que fue una consecuencia. Entonces, pero la reforma protestante que empezó en el siglo XVI con Martín Lutero y después con Juan Calvino y John Zwinglio en Suiza, mucha gente fanática lo ve como un avivamiento porque hay una restauración, hay un nuevo mover del Espíritu Santo. La iglesia estaba obsoleta, la iglesia católica con sus tradiciones, con su Eucaristía, con todo este ambiente oscuro que le decían, pues ¿saben qué? Vamos a alejarnos de esto, vamos a hacer un lado y vamos a traer una nueva frescura. Y empezó Martín Lutero con sus enseñanzas sobre la sola escritura, sobre la sola fe, sobre que no existen sacerdotes, que todos somos sacerdotes, no existen sacerdotes ministeriales, y empezó la iglesia a formarse de otra forma, ¿no? Y después empezaron a surgir, ¿qué? Las divisiones, ¿no? Entonces, podemos decir que ya vemos en el protestantismo un problema que es muy peligroso, que es en que cada vez que ellos quieren decir que hay un avivamiento o que hay un despertar, siempre vendrá el germen de la división dentro de ellos. Y los avivamientos son la excusa perfecta, para empezar una nueva manera de fe. Bueno, con esta reflexión yo me puse a pensar, bueno, pues si la meta es que hay un despertar en ciertas personas, en ciertas localidades, donde hay conversiones en masa, donde las personas son convertidas de sus pecados, que eran personas que aquellas que estaban en los vicios, la prostituta, el ladrón, el drogadicto, vienen y cambian, y ya es una evidencia, eso es una evidencia de un avivamiento de Dios. Entonces podríamos decir que otras organizaciones como los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios, los pentecostales unicitarios, la luz del mundo, que ya estas organizaciones han llegado al nivel mundial y han tenido conversiones en masa. Hay miembros de todo tipo. Podríamos decir que ellos también tuvieron su avivamiento en algún momento. Lo voy a dejar aquí en el aire para después retomar esta idea. Avivamiento desde el hombre, el avivamiento desde donde el hombre es el portador del avivamiento. También hay una reflexión sobre esto, o sea, el hombre muchas veces es el protagonista del avivamiento y así hacemos ídolos, los evangélicos hacen ídolos del hombre, ¿no? En este caso yo me acuerdo mucho de Gigi Ávila, que era un ídolo mundial acá en Latinoamérica, de Héctor de la Cruz, de Benny Hill, de Tommy Hicks, personajes de ese tipo, pues siempre uno piensa en ellos como personas superiores en otro nivel espiritual. Y veíamos sus campañas evangelísticas y los milagros que sucedían y decíamos, wow, yo quiero ser como este vato, ¿no? Yo quiero llegar a tener ese poder divino. Y me acuerdo que con mis amigos que no son cristianos, les ponía videos, ¿no? De Gigi Ávila y de Héctor de la Cruz, y yo pensaba que cuando ellos vieran estas manifestaciones que se daban en los videos, ¿no? Donde la gente se empieza a tirar al piso y a hablar en lenguas, yo decía, ay, ellos van a ver aquí el poder de Dios. Y no, lo que sucedía era que se reían de mí y se reían de estos videos, ¿no? El diccionario evangélico, digo esto porque no hay una definición de avivamiento, es una palabra muy ambigua, muchas personas no saben cómo definirla, y en base a eso, pues tampoco hay quien regule. Como les decía, no hay un papa en el protestantismo que diga esto hay que ir por aquí o no hay que ir por acá. Aquí es para donde pinte, para donde marque. Si está marcando para allá, vámonos todos para allá. No le hace que al final nos caigamos al precipicio. Entonces, la definición de diccionario evangélico de avivamiento dice así:
la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obra más vitales mediante la oración y la palabra después del arrepentimiento. Ojo, lo que dice aquí, en crisis por su declive espiritual. Haz de cuenta que me está diciendo la definición evangélica de avivamiento es una obra del Espíritu Santo de restauración, una obra de restauración del pueblo de Dios, donde hay unos frutos como la oración, como el arrepentimiento, la conversión, en momentos de crisis espiritual, de declive espiritual de la iglesia. Ese es el avivamiento, ¿no? Entonces hay un primer avivamiento. Hay un primer avivamiento que se da, que se llama el Gran Despertar, ¿no? Si ustedes buscan en Google, le ponen el Gran Despertar o primer avivamiento, los va a mandar al año 1720 a 1770, donde empezó estos predicadores como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, estos personajes que venían a revolucionar el protestantismo histórico. Aquí es donde quiero llegar, ¿no? Para que veamos cómo históricamente estos avivamientos, específicamente de corte gringo, vienen y transforman a la sociedad evangélica. Recordemos que para los 1700 no había tantos evangélicos como los hay hoy. No era muy común que un pastor saliera de su iglesia y creara otra denominación. O sea, sí lo sabía, pero no con el contagio en masa que vemos hoy. Ahorita cualquier persona puede hacer su propia iglesia en casa, puede abrir su changarrito, como dice Edgar Pacheco, afuera de su casa, poner unos vatos a tocar música cristiana y empezar a recibir ofrendas de los que vayan para allá, ¿no? Entonces, en aquel tiempo era un poquito más restringido, porque eran iglesias históricas las que estaban, protestantes, iglesias históricas protestantes las que estaban teniendo el monopolio, vaya, en Estados Unidos y en Inglaterra, donde son países muy protestantes. En Inglaterra estaba el anglicanismo, la iglesia anglicana, y aparte acá en Estados Unidos pues había iglesias de corte luterana, de corte presbiteriana, de corte congregacionalista, y no había bautistas, también había bautistas. Entonces no había mucho respeto por muchas cosas de la fe evangélica, había cierto orden, había ciertas maneras que había que llevar, que nadie podía ser predicador nomás porque sí, te tenían que ordenar para ser predicador, tenías que ser enviado, no podías tú de la noche a la mañana empezar a predicar en la calle y empezar a enseñar a quien tú querías, sin llevar en tu denominación, dependiendo de la que estabas, tenías que ser visto como alguien que tenía realmente ese llamado, ¿no? O ese don. Entonces, en este tiempo de 1700, en los 20, este John Wesley, pues es el primer personaje. Perdón, dice, yo he querido empezar un changarro, nomás que por feria. Pues qué bueno que no lo empieces, mi hermano, porque te vas a meter en un broncón con el Señor. Entonces, John Wesley es el fundador del metodismo y es John Wesley junto con Charles Wesley que empiezan a predicar en Inglaterra a las afueras al aire libre porque pues ellos querían predicar la justificación por la fe de una manera a lo mejor muy, muy libre de como están las iglesias anglicanas en aquel entonces. Entonces John Wesley es hasta cierto punto repudiado por los anglicanos. En John Wesley dice, bueno, pues yo me voy a predicar al aire libre. Y empieza John Wesley a las afueras de las calles a predicar y a hablar de Dios y el arrepentimiento. Y empieza a haber conversiones, ¿no? Entonces John Wesley viaja a Estados Unidos, donde está un poquito mejor lo que es la libertad de conciencia, donde cada quien puede pensar como quiere, porque pues en Inglaterra gobernaba junto al Estado la iglesia anglicana. Entonces John Wesley viene para acá a Estados Unidos y aquí empieza a predicar junto con su hermano Carlos Wesley, empiezan a evangelizar la zona de Estados Unidos y empieza a ver este despertar, ¿no? Este avivamiento. Entonces después viene Jorge Whitefield y se hace amigo, se hace compadre de Wesley. Y fíjense lo que pasó aquí en este avivamiento, ¿no? Pues viene
ya para entonces John Wesley se había descantado de sus creencias anglicanas, se había descantado de muchas cosas que los anglicanos creen. Y George Whitefield, en cambio, era una persona que traía las ideas calvinistas bien puestas. Caso cuando George Whitefield viene, pues son amigos, predican, evangelizan en Georgia, en otras partes de Estados Unidos, pues empieza a haber conflictos entre ellos por causa de lo que ellos entendían cómo se funcionaba la salvación, si Dios en la salvación predestinaba o no predestinaba. Charles Wesley decía que la predestinación no era como la miraba George Whitefield, y empezaron a decir que qué es la depravación total, qué no es la depravación total, y temas de ese tipo calvinista donde Charles Wesley se hace un lado con ellos y empieza a practicar una teoría evangélica distinta, ¿no? Entonces, qué increíble es que después de este avivamiento, este despertar, se hace a un lado lo que son las iglesias históricas, así como en épocas de la Reforma, cuando Lutero y Calvino y todos estos reformadores hacen a un lado la iglesia católica y empiezan a enseñar lo que ellos quieren, pues empieza a haber esta confusión. Y ahora este despertar que tuvo Wesley y George Whitefield, pues era un despertar de los mismos protestantes, compas. Así lo veo yo. O sea, se estaban autorreformando, ¿no? O sea, la iglesia anglicana que era protestante, la iglesia presbiteriana que era calvinista, y los reformados de aquel tiempo, los bautistas de aquel tiempo, pues estaban apestados, no ocupaban que llegara el Espíritu Santo con estos hombres nuevos y trajera una frescura nueva, ¿no? Entonces llevó este gran avivamiento donde también estuvo Jonathan Edwards metido, donde las personas empezaron a tener estas experiencias religiosas de gritar, de desmayarse, de caerse al piso. Ya desde entonces en Estados Unidos empezó a vivir este tipo de manifestaciones extrabíblicas, por decirlo de esta manera, ¿no? Y pues era obra del Espíritu Santo, y nadie podía decir nada, ¿no? Aunque en aquel entonces, pues sí, como era muy novedoso eso, muchas personas empezaron a levantar la voz contra estos hombres, y eh, fue fuertemente condenado por muchos ministros de aquel entonces, históricos, de iglesias históricas. Pero pues ustedes saben, como la emoción gana, pues las personas se metieron al despertar y revolucionó las iglesias históricas. En las iglesias históricas a lo mejor estaba acompañada de música calmada, de cantos de himnos, de celebrar una que otra vez la Eucaristía solemnemente, de enseñanza bíblica expositiva, se leía la Biblia versículo por versículo. Entonces, cuando llegan los evangélicos con los metodistas, ya todo es espontaneidad, ¿no? Ya es de que dejemos que el Espíritu Santo obre en el predicador, en la iglesia. Había un ambiente liberador, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que en un artículo que vi en internet de una persona que está a favor del avivamiento, decía que los frutos del primer gran despertar son, eh, número uno, la importancia del individuo y su experiencia religiosa personal, ¿no? Ya, ya este hecho comunitario ya no era tan bien visto, ¿no? Ya era como que yo tuve mi experiencia religiosa y pues yo la viví, yo la tengo, y yo individualmente sé lo que me pasó. Por eso ahora ya no puedes tú decirle a una persona que te diga que miró un ángel, que miró un demonio, y tú le dices que a lo mejor está mal, que por qué no va con alguien y que consulte. No, pues es mi experiencia y es mi verdad, y hazle como quieras, ¿no? Entonces ese es uno de los frutos. Luego, unificación de las colonias, eh, y que sentó el precedente de la Revolución Americana. Al estar este evangelicalismo llenando América, empezó, yo me imagino que a quererse independizar de Inglaterra, ¿no? Porque en aquel entonces Inglaterra estaba sometiendo a lo que es Estados Unidos. Entonces estos estadounidenses pues se independizan de los ingleses. Entonces como que fue ese despertar, ¿no? De que
pues cada quien su gobierno, su autonomía, ¿no? Luego, derecho de cuestionar la autoridad impuesta por el establecimiento religioso. También es otro fruto, dice esto, el derecho de cuestionar la autoridad impuesta por el establecimiento religioso. Tú puedes ya cuestionar a tu pastor, a tus ancianos, a quien sea. Tienes todo el derecho de cuestionar y de alzar la voz, ¿no? Que a veces no está mal, a veces no está mal, pero a lo mejor ya eh, se ha hecho ya demasiado individualista el dar mi opinión. Luego también empezó la libertad en el camino de la fe, pues cada quien empezó a creer como ellos querían, empezaron a leer la Biblia a su manera. Defensores de la autonomía, ya cada quien se gobernaba como pensaba. Entonces, todas estas cosas trajo el primer despertar, así que por eso es que las iglesias históricas acá en Latinoamérica pues no llegaron hasta acá. Yo soy mexicano y las iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, al menos acá en Sonora, pues son muy poquitas, ¿no? El pentecostalismo arrasó y que lleva este énfasis evangelicalismo. Ahí empieza el evangelicalismo. Oficialmente el evangelicalismo empieza con John Wesley y este despertar. Entonces vemos que hubo una reforma de la reforma, vaya, un cambio dentro del cristianismo protestante. Entonces, hubo otro avivamiento después, en el segundo gran despertar, desde 1700, 1800, eh, con Charles Finney, un miembro presbiteriano, ¿no? Que el compa también no quería creer muchas cosas del presbiterianismo, pero era un hombre muy inteligente y empezó un avivamiento en Nueva York, en Rochester. Empezó este movimiento de avivamiento también en aquel lado y pues desde entonces empezó a hacerse muy popular estas ideas, estos elementos, estos frutos de este segundo despertar. Estoy avanzando rápido porque ya es tarde. Eh, por ejemplo, el tener elementos dramáticos o teatrales en las iglesias, llamar a las personas públicamente al arrepentimiento, confesión de pecados desde el púlpito, desde ahí a traerlos a que pasaran y se comprometieran públicamente con Jesucristo cuando había un pecado o algo. Instituyó el llamado al altar. Antes no existía esto de que ven, pasemos al altar. Ahora con Charles Finney en el segundo despertar de 1870, 1850 por allá, empezó estas nuevas ideas, estos nuevos métodos dentro de las iglesias evangélicas. Empezó esto de empezar a rogar a la gente que pasara al frente, que viniera al frente, que aceptara a Cristo al frente, ¿no? Se hizo popular estas cosas de pasar al frente. Entonces Charles Finney ni siquiera creía en lo que era la confesión de fe de Westminster, que es la confesión de fe oficial que tienen los presbiterianos. Pero el compa, como fue muy popular, pues los presbiterianos nunca lo vieron como un hereje, ¿no? A pesar de que el vato, pues, no le gustaba su confesión y no creía a lo mejor en muchos puntos calvinistas que creen ahora los calvinistas, pero el pragmatismo está por delante, ¿no? Entonces, ahora ya vemos por qué, de dónde viene esto de tener llamamientos al altar, de pasar al frente, de hacer campañas evangelísticas. Esto lo implementó Charles Finney en el siglo XIX. Pues, hermanos, ya son las 8:34. Voy a tratar de apurarme para terminar esta reflexión. A lo que hemos visto hasta ahorita, hemos visto que cada avivamiento trae un nuevo gen dentro del evangelicalismo que se hace cada vez más diferente, más diverso, más controvertido. Y yo no quiero saber si esto sigue así con Asbury, en qué va a acabar. Si esta es una verdadera ola religiosa como las que ha pasado anteriormente, ¿qué sucederá en Estados Unidos con tanta ideología marxista que anda por ahí, con tanto gente pro aborto, con tantas
ideas revolucionarias que hay en la modernidad. Eh, Me asusta ver que este despertar evangélico lleve por abajo del agua una nueva libertad religiosa dentro del evangelicalismo que, siendo honestos, ya hace muchos años en Estados Unidos ya empezó este liberalismo dentro de las iglesias evangélicas, donde hay iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, pentecostales y de todo tipo que están recibiendo a mujeres como pastoras, que están casando homosexuales, que están haciendo todo este tipo de eventos. Así que no nos asuste mucho que a lo mejor este avivamiento, pues en vez de ir para adelante, siga trayendo atrasos, como lo hemos visto, con las divisiones que hacen los evangélicos con sus avivamientos. Eh, los avivamientos son, ya como unas conclusiones finales, los avivamientos son en su primera instancia movimientos religiosos estadounidenses que se exporta a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones que he llegado, ¿no? O sea, todos los avivamientos son gringos, es una cosa gringa y es de gringos hablar de avivamiento. Así que eres mexicano, si me estás oyendo y ves este video y eres mexicano y andas bien emocionado, ¡ay! ¡Avivamiento, qué chilo! O sea, mijo, esas cosas de gringos, hombre, ponte a hacer algo tú acá en tu país. No quieras que todo te llegue de allá, porque mira cómo está tu iglesia, mira cómo está de influenciada por las ideas estadounidenses. Número 2, los principales motivos de los avivamientos primeros siempre han traído fuerte división y establecimiento de nuevas sectas. Así, John Wesley se separa de la iglesia anglicana y comienza el movimiento metodista, cambiando el gobierno y la doctrina que tenían anteriormente. Así es, como era algo muy interdenominacional, pues hay que cambiar muchas cosas de ahí. Entonces, con estas cosas, con este divisionismo, se estableció el pavimento en los años del el siglo XVIII, el 1700, para el resurgimiento de nuevas sectas. Ya el protestantismo histórico tambaleó ante el levantamiento de John Wesley, pues resurgieron sectas como los mormones, los testigos de Jehová, y los adventistas y no sé qué otros movimientos también de ese tipo, ¿no? Entonces, otro punto de reflexión, de conclusión, es que hay una justificación mediática del elevamiento histórico, vaya, ¿no? La predicación del evangelio, o sea, hay una justificación. O sea, quiero decir, es válido los elevamientos siempre que venga una predicación del evangelio al aire libre, sin autoridad, es de manera espontánea, basando en los principios evangélicos de la sola escritura, la sola fide. Todo esto es justificado. ¿Por qué? Pues porque es parte del protestantismo, así que ¿por qué juzgarlo como mal, aunque lleve otras variantes? Luego, el tercer punto de conclusión: comienzo de manifestaciones persuasivas como temblar, vomitar, gritar, estar escuchando a los predicadores como George Whitefield. Dice que cuando predicaba George Whitefield o Jonathan Edwards, las personas empezaban a tener algunos ataques de histeria colectiva, ¿no? Pues vaya, después surge la iglesia pentecostal en 1900 y ya hemos visto los estragos que han llegado hasta el día de hoy. Entonces, en el segundo despertar, pues hay una división del presbiterianismo y lo confesional con Charles Finney. Se menosprecia este confesionalismo histórico de la iglesia presbiteriana y ahora vemos pues el presbiterianismo en Estados Unidos pues está caído totalmente, ¿no? Se ponen las bases para el evangelicalismo moderno y mueren las iglesias históricas. O sea, no puedo decir que están muertas. Hay un resurgimiento ahora del 2009 para acá, 2008 para acá. Hubo un resurgimiento del evangelismo histórico a consecuencia de que ya vieron que el evangelicalismo moderno pues ha sido un fracaso emocionalista. Eh, Otro punto es, he querido empezar. Gracias, brother. Aquí un saludo para Javier Ochoa hasta Estados Unidos.
Mucho cuidado por allá. Otro punto es, nada se puede impedir al mover del espíritu. O sea, nadie puede juzgar que está mal esto. O sea, yo si ahorita me pongo a decir que está mal lo que está pasando por allá, pues, ay de mí, van a crucificar, ¿no? Entonces, todo acto pragmático que traiga conversiones, que traiga mover, que traiga gente moviéndose de aquí para allá, pues damos por hecho de que es Dios el que está obrando en el lugar. Y por último, al ser la fe tan subjetiva y relativa en Estados Unidos, pronto nacieron nuevas sectas como, ya lo vimos eso, los unicitarios, todo ese rollo. Entonces, desgraciadamente, la falla protestante es la falta de autoridad, la falta de unidad. Estas divisiones constantes que hay con ellos pues hacen que se diseminen de diferente manera cada vez más. Entonces hasta aquí voy a pararle con esta reflexión sobre los avivamientos. La verdad que me duele la garganta. Y a lo mejor me hice otra reflexión sobre lo que es ya lo bíblico, un poquito darle sentido bíblico a lo que estaba diciendo. Pero lo dejaré para otro día. A lo mejor en la semana me vuelvo a conectar y lo comento. Ya nomás para terminar, decir que no estoy, de verdad me da gusto en una forma eh, de credo cristiano, me da gusto que esté pasando esto en Ausbury. No quiero decir que estos vatos están haciendo un desastre por allá. O sea, digo esto porque a como están las cosas en Estados Unidos, el hecho de que haya ruido ahorita en base a Dios, en base a la fe evangélica, que es la fe más que nada estadounidense. Entonces, a como están las cosas con Estados Unidos y con el progresismo tan fuerte que hay, pues esperemos que este despertar evangélico gringo lleve a las personas a cimentarse un poco en su herencia histórica para que puedan pelear contra estos sistemas e ideologías que están fregando Estados Unidos. Y como Estados Unidos es la potencia mundial, pues es como sea, impacta en México y en los demás países del mundo, porque pues México para empezar es vecino directo de Estados Unidos, ¿no? Entonces espero y me da gusto que se esté hablando de Dios, que se esté hablando de cristianismo por allá. Me da gusto que las redes sociales se infecten en ese tipo. Lo que yo estoy en contra es que rápidamente la gente empieza a decir que esta es una obra súper espiritual de Dios y empiecen a decir que por medio de este avivamiento el mundo va a cambiar otra vez, ¿no? Y que es una refrescura de la denominación evangélica general, cuando sabemos que es algo de Estados Unidos nada más. Entonces, con esta reflexión me despido. Muchas gracias, hermano Javier Ochoa, que se quedó hasta el último. Gracias por ser el único que está aquí. Saludo al hermano Luis Lisboa, que estuvo apoyándome un rato por acá. Cuando quiera, me gustaría hacer un en vivo con él. Me da mucho gusto que se haya venido a la fe católica. Y en parte por estas cosas tan contradictorias del protestantismo, pues yo cambié mi visión, mi conversión me llevó a ser católico. Ya pueden ver por acá en mi pared un crucifijo por ahí. Pues es porque soy católico de hace más de un año, porque pues vi que no es viable el ser una persona que puede interpretar las escrituras a su manera, el que puede llevar y abrir un changarro cuando quiera a su manera, con tal de ganar almas para Cristo, ¿no? Yo quiero ser alguien que esté apegado a la fe histórica, alguien que tenga tradición y que pueda llevar mis dones espirituales, ser llevados a través de la misma iglesia y para la iglesia. Me despido, Dios les bendiga y muchas gracias por ver este video. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Bye bye, brother.